Muy bien, empezamos entonces aquí en Noticias 7. Bienvenidos a los amigos televidentes que están con nosotros. Andre, muy buenos días. Martes 17 de enero del 2023. Gracias amigos por sintonizarnos siempre en Noticias 7. Nosotros, como siempre, preparados para entregarles la mejor información, la más completa. Tenemos hoy varias cosas que comentarles a nuestros amigos. Y además recordarles que ya estrenamos el espacio El Candidato Responde. Era el noticiero estelar de Noticias 7 a las 19 horas. Ayer tuvimos a Guillermo Churuchumbi, hoy tendremos un resumen de lo que fue su participación y también, Andrea, las reacciones sobre este caso de El Gran Padrino. Así es, con ello les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de todas nuestras redes sociales, que ustedes sintonicen el telégrafo.com.es, Pública FM en Pichincha 105.3 y a través de todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, amigos, bienvenidos. Presidente Guillermo Lasso dispone a la policía la detención inmediata de varios exfuncionarios que trabajaron en empresas públicas del gobierno tras denuncia de actos de corrupción en la que estarían involucrados. El presidente del Consejo de Participación presentará una acción de incumplimiento contra varios asambleístas tras el retiro de la placa en el legislativo. En nuestro espacio de entrevistas analizaremos la propuesta de Guillermo Churuchumbi a la prefectura de Pichincha. Preocupación por activación del volcán Cotopaxi. Este fin de semana nuevas columnas de humo y ceniza alertaron a los organismos de emergencia. Un vulcanólogo nos explica. En deportes, Barcelona está en Estados Unidos e inicia una gira de partidos internacionales de preparación con miras al campeonato nacional. Jugará con el Atlas de México en Daytona. Que el presidente Guillermo Lasso dispuso a la Policía Nacional la búsqueda de un exfuncionario de gobierno y un supuesto operador en el entramado de corrupción que se denunció en el sector eléctrico. El mandatario anticipó que si escaparon del país notificarán a Interpol para su búsqueda internacional. Conozcamos de quién se trata. Jamás he tolerado la corrupción. No la tolero y no la toleraré jamás. Así reaccionó el presidente Lasso a los supuestos audios filtrados por un medio digital de una conversación en la que habrían participado el exgerente de EMCO, Hernán Luque, y el sentenciado por narcotráfico Rubén Cherres sobre un presunto caso de corrupción en la flota petrolera ecuatoriana Flopec. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. El mandatario se enteró de los audios durante su gira en Europa, los cuales aún no han sido judicializados, pero en todo caso, en una carta remitida a la fiscal Diana Salazar, aseguró que habrá colaboración para el proceso judicial de los dos hombres. A nuestro juicio merece investigarse, pero quien tiene la última palabra sobre eso es la Fiscalía General del Estado. En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno también aclaró que descartan la existencia de una estructura delictiva al interior del Ejecutivo. Que el gobierno ni ha participado ni participará en ninguna trama de corrupción, en ningún estamento de las diferentes carteras de Estado que se produzcan. Mientras que sobre la supuesta salida del país de Cherres y Luque, el ministro del Interior contestó. Para no entorpecer las investigaciones, nosotros no le podemos dar este momento la localización o alguna ubicación, pero nuestros equipos están activados. Según las filtraciones, Luque habría buscado contrataciones y concursos para favorecer empresas que le otorgarían pagos mensuales como parte del acuerdo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, ¿quién es entonces Hernán Luque? Él fue presidente de EMCO, del directorio de la empresa de EMCO, y por eso pues ahora está involucrado en estos audios que había presentado la plataforma periodística La Posta. Sin embargo, estos audios hay que destacar también y recordar que no están judicializados, aún no ingresan estos audios a la investigación que ya abrió Fiscalía por este tema. Conocemos que La Posta, y en este caso el periodista que lideró toda la investigación, Anderson Boscan, fue la semana anterior a la Fiscalía, entregó una serie de documentos. Nos imaginamos que los audios también. Boscan ha ido a la Asamblea Nacional y también ha presentado algunas de las pruebas que él tiene y lo que ahora dice el gobierno, y ahí no ha explicado el por qué en este momento
hay esta orden de detener a Luque y también a Cherres es porque ahora, y palabras textuales del ministro Francisco Jiménez, ahora sí hay la suficiente evidencia que sustente que hubo irregularidades presuntamente y que entonces se debe investigar. La semana pasada el gobierno dijo, queremos esperar a ver si hay pruebas y con ello podremos tomar acciones. Ahora que ya las hay, pues entonces empiezan a ejecutarlas. Y un dato interesante, Andrea, también para contarle a la gente, es que en estos audios, supuestos audios todavía, se escucha supuestamente también a Luque decir que él preferiría $150,000 mensuales como parte de todos estos acuerdos en Flopec. Así es, solo como para tenerlo un poco más claro, Cherres aparece en estos audios o aparecería en estos audios porque deberá confirmarse si es que realmente es su voz y también cotejarla. Cherres sería el amigo de Danilo Carrera y Danilo Carrera es el cuñado actualmente del presidente Guillermo Lasso. Cherres habría sido quien pues estaría encabezando esta red de corrupción y bueno, hay que recordar nuevamente, les comento, Hernán Luque, el presidente del directorio de EMCO. Claro, lo que dice la investigación es que Cherres, que no es funcionario ni ha sido funcionario de gobierno, al tener estos vínculos supuestamente con Luque y con el propio Danilo Carrera, lo que dicen es que se tomaba el nombre de Danilo Carrera para dar órdenes y poder entonces buscar la forma de que en el sector eléctrico, en Flopec también, haya contratos que les favorezca. Entonces los contratistas privados ganarían concursos supuestamente y a cambio de ese beneficio pues daban una tarifa que, según se ha hablado, podría ser de millones de dólares. Y lo que hemos escuchado en los audios es que se pedían montos desde 30,000 hasta 150,000 mensuales, pagos mensuales, es lo que han manifestado. Y aquí también hay otras personas involucradas, el caso de Cortázar también, que ha tenido relación con Javier Jordán, con Ronnie Aliaga en una fotografía. Cortázar es el primero en empezar a revelar y hablar de todo este entramado que está todavía bajo investigación. Y entre los funcionarios, quizás el único funcionario de alto nivel que ha sido señalado directamente es el caso de Hernán Luque, quien fue gerente de EMCO hasta diciembre del 2022, actualmente ya no lo es, y se presume que están fuera del país, tanto Cherres como Luque. Sin embargo, esto todavía no se puede confirmar. Simultáneamente, el secretario anticorrupción ha dicho que van a realizar una intervención, una investigación dentro de las empresas que se nombra en estos audios y que para el 26 o el 23 de enero se entregará un informe completo sobre aquellas empresas y las personas que estaban dirigiendo estas empresas. Hay que terminar el tema explicándole a la gente que ahora la policía entonces está activada para buscarlos en todo el país, lograr detenerlos, ponerlos a mano de la justicia para que la fiscalía los procese, pero en el caso de que se confirme que efectivamente ya no están en el Ecuador, pues ahí ya harían todo el trámite para buscar que entonces Interpol se encargue de encontrarlos fuera del país. 7 de la mañana con 9 minutos y ahora cambiamos de tema y les contamos que el presidente del Consejo de Participación interpondrá una acción de incumplimiento contra varios asambleístas por retirar una placa en el Palacio Legislativo, que era sentencia del juez de la Concordia tras aceptar una acción de protección. En la placa decía, ningún poder del Estado está por encima del control constitucional y fue colocada el 3 de enero a la entrada del Pleno como parte de la sentencia del juez de la Concordia. Sin embargo, fue retirada el 11 de enero. Por esta misma acción, 5 días después, el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, anunció que activará una acción de incumplimiento a una orden judicial. Ellos han tomado la decisión de incumplir con una sentencia constitucional y presentar la moción y aprobarla, que es el retiro de la placa que fue ordenada como reparación integral. El juez Ángel Lindao de la Concordia concedió la acción de protección a 4 vocales del Consejo de Participación, misma que le restituyó en funciones, y ordenó que se coloque dicha placa como reparación integral, pero tras una resolución aprobada por 80 legisladores, la misma fue retirada. Ahora, claro, presentar una demanda lo puede hacer cualquiera, pero me atrevo a decir que probablemente sea inadmitida. No vamos a supeditar las decisiones y la integridad de la Asamblea al antojo de ciertos jueces que todos sabemos cómo resuelven. Por eso ha sido ya apelada esa decisión. Según Ulloa, la acción de los asambleístas tendría consecuencias. Que el retiro de la placa que fue ordenada por el juez es un incumplimiento que acarrea posiblemente la destitución, entre otras sanciones. Además señala que si el juez de la Concordia no notifica el supuesto incumplimiento a la Corte Constitucional, él mismo acudirá al máximo organismo de interpretación de la Constitución. Para que también se revise el accionar de la Asamblea Nacional, que en una demostración anárquica
pretende desconocer las sentencias constitucionales y desconocer el trabajo de la función judicial. Sin embargo, la misma Corte Constitucional también analiza un posible incumplimiento de sentencia, puesto que el Consejo de Participación tampoco ha designado al titular de la Judicatura, que también podría provocar la destitución de Ulloa y otros 3 consejeros más. Edison Saavedra, Noticias 7. Lo que ha dicho Ulloa es que incluso podría culminar en la destitución de 80 asambleístas que han pues actuado con desacato dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que esta placa se puso por orden de un juez y la semana pasada en una resolución que tuvo mayoría la retiraron porque decían pues que ellos no habían incumplido ninguna normativa. Lo que el juez había dicho es que tenían que pedir disculpas por esta destitución que se realizó dentro del Pleno de la Asamblea Nacional respecto de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. De cierta manera se lo cumplió porque la placa la colocaron, las disculpas también se las presentaron, aunque estaban en contra de hacerlo, pero bueno, ahora la han quitado en este caso, las disculpas ya no se pueden eliminar. Lo cierto es que esta es por lo menos la segunda o tercera ocasión que desde el CPCCS se plantean estas acciones cautelares o esta acción de protección, mejor dicho, sobre estos temas. Hay un gran conflicto evidentemente entre Asamblea Nacional y el Consejo de Participación porque sobre todo la Asamblea no reconoce a Hernán Ulloa como el presidente del Consejo de Participación junto a otros 3 consejeros, pero tampoco se han posesionado los nuevos, es decir, ahorita el CPCCS no puede funcionar porque tiene 5 de los 7 en campaña, digámoslo así, porque buscan la reelección. Para que pueda trabajar el Consejo tienen que posesionar a los suplentes y esto no sucede porque la Asamblea no reconoce a 3 de ellos que están en la reelección. Andrea, creo que cuando esto va a terminar, cuando pase el 5 de febrero tengamos nuevas autoridades y se posesionen las nuevas en mayo, porque lo contrario seguimos con estos disparos de un lado. Pero hay que recordar, Lautaro, que simultáneamente se encuentra ya otra acción judicial en contra de los consejeros de Participación Ciudadana, porque recordemos que ellos debían elegir ya al titular del Consejo de la Judicatura y a pesar de que la terna que fue enviada cumplían todos los integrantes con los requisitos y no tenían tampoco impedimentos para poder ejercer ese cargo, no votaron a favor de ninguno y es por eso que también se les abrió una acción a los consejeros que no han elegido todavía al titular del Consejo de la Judicatura. Y al juez Lindao también. Hace, ¿qué son? 2-3 semanas, a finales de diciembre, los asambleístas, varios miembros del CAL, y entre ellos Virgilio Saquicela, fueron a la Fiscalía y entregaron una serie de documentos amparándose en un supuesto delito de fraude procesal en el que habría incurrido el juez, porque según dicen, el día de que se presentó esta acción de protección por parte del CPCCS, hubo 7 solicitudes hasta que llegara el juez Lindao, que fue el que en ese momento, según dice la Asamblea, inmediatamente anuló todo lo que había hecho la Asamblea. Todo esto también está llegando a otros aspectos penales. Sin duda alguna es una telenovela que hemos tenido que vivir durante casi la mitad del segundo semestre del 2022 y continúa en este año. Así es, ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que el día de ayer en la noche estrenamos en Noticias 7 el espacio de entrevistas. El candidato responde para conocer las propuestas de los aspirantes tanto a las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca y a las prefecturas de Pichincha, Guayas y Azuay. Nuestro primer invitado fue el candidato a la prefectura de Pachacutic, Guillermo Churuchumbi. Lautaro, ¿qué es lo que contó el día de ayer? Andrea, amigos televidentes, radioescuchas, bueno, tenemos preparados algunos directos, algunas intervenciones del actual alcalde de Cayambe, que está bajo licencia, quien contestó preguntas sobre el uso del espacio público, la vialidad, los impuestos y la seguridad. Sobre este último tema, escuchemos lo que dijo justamente. Primero nosotros proponemos la ubicación de cámaras de videovigilancia en las principales vías de la provincia de Pichincha. En caso de accidentes... ¿Qué presupuesto tiene para eso? Porque me imagino que aproximadamente necesitamos $1,5 millones. ¿Para toda la provincia? Por supuesto. Por otro lado, también la adquisición de patrulleros para entregar a cada una de las juntas parroquiales para que se coordine con brigadas de seguridad ciudadana. Porque aquí lo más importante es que exista participación ciudadana, pero también coordinación interinstitucional para fortalecer y garantizar la seguridad ciudadana, no solo de Quito, sino de todos los cantones de la provincia de Pichincha.
Muy bien, ayer vimos pues esta modalidad que tienen las entrevistas de Noticias 7, que no es la típica, no es la tradicional. Los candidatos tienen que elegir un sobre de varios temas y respecto del sobre que elijan tienen que contestar algunas preguntas. Entonces, ayer lo que oíamos del candidato Churuchumbi es lo que va a realizar en espacio público, en seguridad y también tasas de impuestos, Lautaro. Y a propósito de la tasa de impuestos, se refirió a un impuesto que él planea eliminar en el caso hipotético que gane la prefectura de Pichincha el 5 de febrero. Escuchemos, por favor. Es que hemos estado conversando con varios líderes transportistas del Valle de los Chillos, con Conocoto. Ahí nosotros están pagando una tasa por congestión vehicular. Nosotros proponemos, cuando lleguemos a la prefectura de Pichincha, desde la extensión de la autopista Rumiñahui con 1 kilómetro de puente y entramos por debajo del túnel para salir directamente al Parque El Arbolito. Muy bien, entonces ha comentado sobre la vialidad, ha mencionado estas dos vías que son importantísimas para Pichincha, una de ellas la Cali de la Independencia también. Sí, lo dijo, vamos a escuchar entonces y comentamos sobre esta propuesta del candidato de Pachacutic a la prefectura de Pichincha. Trabajar la alianza público-privada en el caso de la extensión de la autopista Rumiñahui con 1 kilómetro de puente, y por otro lado también nosotros realizaremos inversiones públicas en el caso de la Cali la Independencia, que lastimosamente está en mal estado aquella vía. Un tercer momento es trabajar obras de cogestión, es decir, vamos a hacer vialidad en todas las parroquias de la provincia de Pichincha, con participación de las juntas parroquiales, con la participación de los usuarios, inclusive de la empresa privada. Con pocos recursos podamos multiplicar más vialidad en toda la provincia de Pichincha. Esto lo hablo con experiencia que lo hice en Cayambe. Muy bien, el día de ayer también estaba convocado a esta mesa de trabajo Pedro Freile. Él es candidato para la alcaldía de Quito, sin embargo no llegó, así que no pudimos tener la entrevista con él. Esté pendiente usted entonces de los candidatos que vendrán todas estas semanas hasta el 2 de febrero, en donde ya inicia el silencio electoral. Exactamente, de hecho me están confirmando la producción. Hoy tenemos preparado Jacinto Espinosa, candidato también a la prefectura de Pichincha, que estará de manera presencial, y Eduardo del Posto, también candidato, que viene por la Alianza de Creo y otras agrupaciones. Son los dos candidatos que van a estar hoy todos los días. Esté muy pendiente, nosotros en este espacio le vamos a informar quién estará en la noche, y como dijo Andrea, me sumo a esta nueva propuesta de plantear una serie de temáticas y que los candidatos elijan. De acuerdo con esto, nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al retornar Les presentamos los 5 candidatos restantes que tercian en los comicios electorales de Cuenca. En primer lugar, tenemos a Paul Carrasco por la Alianza Azuay-Ya, ingeniero agropecuario de profesión y un veterano de la política. Carrasco fue prefecto de la Azuay entre 2005 y 2018. Además, fue candidato presidencial en las elecciones del 2021. El siguiente candidato es Cristian Zamora por la Alianza Atrévete Juntos por el Cambio. Es ingeniero industrial de profesión y en su trayectoria política fue concejal de Cuenca entre 2014 y 2022. Por el Movimiento Amigo aparece Verónica Abad. Ella es la única mujer que opta por la alcaldía de Cuenca entre los 9 candidatos. Es empresaria y anteriormente ha asesorado a candidatos y políticos. El cuarto candidato es Mario Castro, quien representa al movimiento Alianza Contigo Avanza Cuenca y el Azuay. Es un policía en servicio pasivo quien se desempeñó como comandante de la subzona Azuay entre 2019 y 2021. Finalmente, aparece Omar Álvarez por la Alianza Renace Partido Socialista. Es ingeniero eléctrico y docente universitario. Como experiencia política, tuvo un paso como concejal de Cuenca entre 2019 y 2022. ¿Quieres conocer más candidatos o saber más de las elecciones? Mírenlo en nuestras siguientes emisiones o léalo a través del telégrafo.
7 de la mañana con 23 minutos, amigos, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo con nosotros Diego Salgado. Él es director general del IES para hablar precisamente sobre esta institución. Muy buenos días. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias 7. Al contrario, gracias a ustedes. Estoy encantado de estar aquí, un poco de frío, pero a las órdenes. Así es. Muy bien, la semana anterior se conformó esta comisión gubernamental con varios actores que prevén dar un informe de cómo se encuentra el IES. En primera instancia, ¿cómo le parece a ustedes la conformación de esta comisión por parte del gobierno? A ver, yo creo que es muy importante los pasos que el gobierno nacional está dando con relación a que el IES funcione como debe funcionar para sus afiliados y todos los usuarios. El primer gran paso fue el decreto 571, el 1 de octubre de 2022, en donde el presidente de la República, su potestad constitucional, reglamentó el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para poder dar paso a este recambio, a la mejora de la gobernanza del IES. Recordemos que los vocales salientes estuvieron años en sus cargos y claro, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no fue ese servicio importante que tiene que dar, sobre todo en salud, pensiones, a sus usuarios. Entonces hubo un primer cambio, tenemos vocales, un consejo directivo nuevo, lo preside Alfredo Ortega, representante del gobierno. Problemas incluso con el decreto que se emitió respecto de quién se elegía, sobre todo para los afiliados dentro del directorio. Bueno, el decreto no tuvo problemas, el decreto fue muy claro, por eso es que inclusive la vocal Rodríguez, representante de los empleadores, cumplió con las fechas, con los términos, con las condiciones, los requisitos que la misma ley de 2001 manda y ordena. Más bien quienes de alguna manera se demoraron fue el vocal de los empleados, pero hoy por un mandato judicial está sentado el señor Gómez. ¿Perdón? Pero no es grave quizás el hecho de que Richard Gómez no sea reconocido por todos los gremios, incluso se dice de poner acciones judiciales para que él no siga en funciones. ¿Eso no puede frenar estos avances en busca de las reformas? Realmente no. Es decir, nosotros ya hemos tenido consejo directivo, se vive dentro de la norma, se vive una armonía, si se quiere. Se puede lograr el consejo directivo, se puede avanzar en la normativa, en la revisión de la misma. Claro, ya los otros temas judiciales escapan de las manos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es. Y volviendo a su pregunta, si es que me permite, otro gran paso es preocuparnos de tal manera de que haya una sostenibilidad en el tiempo del fondo, sobre todo para jubilados, todos los pensionistas, ¿no es cierto? Y ese es el fondo de pensiones que el presidente de la República se ha preocupado justamente viendo al futuro de este fondo de pensiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es una decisión liderada por el propio presidente Lasso de conformar una comisión integrado por miembros que no tienen nada que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que nada tienen que ver con el Estado. Es una comisión que está estudiando, profundizando los temas justamente del fondo de pensiones, de tal manera, repito, de que a 60, 100 años los jubilados del futuro puedan tener una paz y una tranquilidad. En ese aspecto, ¿cómo se encuentra? Como para que la ciudadanía también entienda por qué hay esta comisión, por qué hay esta incluso preocupación para la sostenibilidad del IES. ¿Cómo se encuentra actualmente la institución? Es decir, y sobre todo, tanto en las aportaciones como en lo que se da a los jubilados. A ver, no es verdad. Hay opiniones que dicen que el IES está quebrado o que puede quebrar en poco tiempo. Eso, desde la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es factible en este momento. Pero claro, un estadista lo que busca es que en el futuro no tengamos problemas. El fondo de pensiones es normal. Si bien es cierto, hay ciertos trámites y gestiones dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que han venido represados, pero no por falta de recursos. Los recursos del fondo de pensiones
están perfectamente administrados, están generando los recursos que tienen que generar para poder sostener. Pero en futuro, para el futuro, se está trabajando en esta comisión y, por supuesto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entrega los insumos. Uno de los que dice que hay pocos años para poder, o sea, si esto no se soluciona ya, estamos gravemente en problemas, es el propio presidente de la comisión. Le ha dado tiempo, dice que si en 3 años no se resuelven estos problemas, sí va a haber esa quiebra del IES y por eso planea este ajuste de la fórmula. Mire, yo no sé, 3 años, dice Augusto Barrera, no lo he escuchado, pero usted me dice y no voy a dudar. Otros analistas hablan de 7 años, otros hablan de 10 y de 12 años. La decisión del presidente Lasso es que no tengamos estos problemas ni a 3 años, ni a 7 años, ni a 15 años. Que no tengamos problemas de aquí a 60 años y mejor aún a 100 años. Los estudios actuariales en este momento nos dan cierta tranquilidad. Por supuesto, la decisión del presidente es tener tranquilidad de aquí a 100 años. Ahora, en la comisión es muy posible que se plantee el hecho de volver a ajustar la fórmula del cálculo de pensiones o inclusive la edad para retirarse. ¿Ustedes, como autoridades del IES, ven esto como una posibilidad que efectivamente pueda suceder o cuál es el análisis que están haciendo también? Mire, por decisión del presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, quien es el representante del presidente Lasso ante el Consejo Directivo, se viene trabajando desde hace algunos meses en mesas técnicas, en donde está el señor actuario, en donde está el financiero, en donde están técnicos propios de la institución, que aparte de su experiencia tienen la capacidad y ellos son los que han analizado varios y diferentes escenarios. Hay que entender, cuando la ley del Seguro Social se promulgó, 2001, por decirle algo, y no estoy diciendo nada incorrecto, la esperanza de vida para una mujer era de 75 años, hoy es de 80 años. La misma ley de Seguridad Social ordena a los legisladores revisar cada 2 años las primas de las pensiones, de salud, de riesgos de trabajo, de pensiones, en fin, de seguro social campesino. Nosotros desde el IES lo que pretendemos es analizar todos los escenarios. La comisión tiene la información y además estamos generando, trabajamos en conjunto, la comisión presidida por Augusto de la Torre y por supuesto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus técnicos, pero hay muchos escenarios y nada se ha dicho. No está en el tapete, sí en la discusión, el análisis, la posibilidad de el aumento de la edad para la jubilación, las primas, eso es sabido. Pero hay otras que desde el Instituto Ecuatoriano hay que mejorar. Por ejemplo, la administración de los fondos. Por ejemplo, el ampliar los afiliados, los pensionistas. Somos 3.800.000 ecuatorianos más o menos quienes estamos aportando en el IES. Sin embargo, conocemos también que empresas tienen trabajadores, un porcentaje afiliados y otro porcentaje no. Tenemos que mejorar eso. Tenemos que ir a inspeccionar estas empresas y lo estamos haciendo todos los días. Terminamos el año 2022 con el mejor año de número de afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la historia, mejor inclusive que el 2019. Entonces tenemos que ampliar la base de afiliados, tenemos que mejorar la administración de las pensiones y eso no requiere ningún cambio dramático, ni en la edad de la jubilación, ni en el aumento de la prima. ¿A qué se referiría con administrar mejor los fondos? ¿Esto quisiera tal vez decir o no descartan que se pudiese privatizar el IES? No, para nada. La Constitución es clarísima, nos guste o no, no se puede, nos guste o no la Constitución, quiero decir, no se puede ni se debe privatizar. No hace falta que el IES... ¿A qué se refiere entonces con administrar mejor los fondos? ¿O quién debería administrar? Mire, fácilmente, le voy a decir algo. En el 2015, la mayoría correísta de ese entonces, 100 votos de 137, cambiaron la ley, quitaron la posibilidad de que el Estado siga aportando el 40% justamente para el fondo de pensiones. Eso abrió un boquete de más de 8.000 millones de dólares, que no se le puede poner como un crédito, simplemente se perdió. La mala administración populista, nos guste o no, permitió o logró que el Fondo de Salud, por ejemplo, esté desfinanciado. La ley decía, hasta el 2008, si no me equivoco, cuando hicieron los cambios populistas,
los hijos de hasta 3 años de edad de los afiliados tenían el derecho al servicio de salud. Por ejemplo, en el populismo, sin financiamiento adecuado, ampliaron a todos los hijos de hasta 18 años de edad. Entonces, a eso me refiero. No puede haber una administración para aplausos de ahora y hambre para mañana. Entonces, eso es lo que hoy estamos poniendo en orden, de tal manera de que los jubilados que vienen tengan una jubilación tranquila con sus pensiones. Una de las propuestas, y lo ha dicho Augusto Latorre, es este autofinanciamiento. Por eso hay las dudas, me sumo a la pregunta de mi compañera, de que este autofinanciamiento no se convierta en una privatización. El autofinanciamiento es ahora. Es decir, usted aporta, yo aporto. Con su aporte y con mi aporte sirve para, por ejemplo, porque uno de los principios de la seguridad social es la solidaridad. Su aporte y el mío, que somos sanos, sirven para aquel afiliado que requiere de un servicio de salud, por ejemplo. Entonces, estamos autoaportando, porque nosotros, del aporte total suyo, una gran parte paga usted y otra parte paga la empresa a la cual usted se pertenece. Entonces, estamos nosotros, de nuestro salario, poniendo para la afiliación. En su momento para usted, en otro momento para mí, y en este momento, por la solidaridad, para quienes lo requieren. Y en estas reformas también, eso es importante que la gente lo tenga claro, se está hablando solamente del tema jubilar, se está separando de la seguridad. Y había estado leyendo, y lo ha dicho también de la Torre, que una posibilidad sería que en el futuro una persona pueda solamente recibir la pensión económica, más no los servicios de salud. ¿Eso es así también, director? ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Mire, no, es decir, de acuerdo a la Constitución es clarísimo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que dar el servicio de salud que tradicionalmente ha dado y hoy sigue dando, y sobre todo tenemos metas para mejorar, de tal manera que el abastecimiento de medicamentos, de insumos, sea el necesario, el adecuado, de tal manera que no haya problemas para los usuarios. Por lo tanto, mientras la Constitución está vigente y mientras la ley está vigente, nada se ha dicho, nosotros seguimos trabajando. No puedo decir que normalmente estamos interviniendo en los hospitales para mejorar el servicio, para mejorar el abastecimiento de medicamentos, así es que de eso nada se ha hablado. Nos queda poco el tiempo, corto el tiempo para poder hablar de todo lo que implica también esta institución. Solo para finalizar, ¿hasta cuándo se tiene entonces previsto que ya se entregue este informe por parte de la comisión? Entiendo que lo están desarrollando con la ayuda también del directorio del IES. El señor presidente de la República, en consenso con la comisión, han quedado que hasta mayo de este año podamos tener un informe, conocer la necesidad o no de reformar la ley de seguridad social o tener una nueva. Así es que yo creo que hasta mayo estaría lista la comisión. Cabe mencionar y cabe resaltar que el IES también ha venido trabajando desde hace meses atrás, justamente con el liderazgo de Alfredo Ortega, el presidente del Consejo Directivo, en analizar cuáles pueden ser los escenarios para mejorar, o mejor dicho, para asegurar el fondo de pensiones de tal manera que los jubilados que vienen no tengan ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por su presencia en Noticias 7. Conversábamos con Diego Salgado, él es director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. 7 de la mañana con 38 minutos, nosotros continuamos con más información y ahora les contamos que este jueves 19 de enero se realizará la audiencia de juicio contra el chofer de un bus escolar acusado de abuso sexual a una estudiante al interior de la unidad. La madre espera que el presunto agresor reciba la pena máxima. El hecho habría ocurrido el 21 de abril del 2022. Un estudiante denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Darwin J., chofer de un bus escolar, durante un recorrido de un reconocido colegio de la capital. Por este caso, este jueves 19 de enero del 2023, el acusado será llevado a juicio con el que podría ir a prisión. La familia de la víctima pide justicia. Porque esto perjudicó mucho a nuestro entorno, a toda la familia. Entonces, lo único que nosotros buscamos, que se haga justicia, de que con las pruebas que se tienen, investigaciones que han hecho, que todo salga a la luz
La menor fue cambiada de colegio para este nuevo año escolar y actualmente recibe ayuda psicológica, pero ahora su familia prefiere ya no tocar el tema por su bienestar. Ahorita el problema es porque papá, mamá, es con nosotros, porque nosotros debemos defender. Ella, como le dije, olvídate, eso pasó y ahorita los encargados somos papá y mamá. Según el COIP, el presunto agresor podría recibir de 3 a 5 años de cárcel, pero para el padre de la víctima, ni con toda la prisión del mundo podría resarcir los daños a su hija y a su familia. No hay pena que cure lo que mi hija sufrió, que pague lo que él mismo hizo, sus errores que él cometió. El presunto agresor fue capturado en una zona selvática de la provincia de Sucumbíos. Según las autoridades, el sospechoso cambió su apariencia física para evadir a la justicia y al momento de su detención no tenía ningún documento de identidad. Por este caso, cientos de estudiantes salieron a las calles en señal de protesta, lo que provocó la renuncia de la rectora de la institución educativa, pues no habría activado oportunamente el protocolo para socorrer a la menor. Edison Saavedra, Noticias 7. Recordemos entonces lo que fue este caso que lo conocimos del año pasado. Una estudiante acudía a su colegio y cuando llegó al colegio empezó a decir a las autoridades que habían abusado de ella. Sin embargo, las autoridades dijeron o pensaron que ella estaba borracha. Lo que también dieron las pruebas que se le hicieron a la estudiante es que posiblemente quien atentó contra su intimidad le había dado un líquido dentro de la unidad. Ahí estamos viendo solo unas imágenes de ejemplo, digamos, dentro del bus escolar. Y este hombre luego trató de escapar, ¿no? Que fue atrapado en el norte del país tratando de llegar a Colombia. Y además, este caso sí fue uno de los que abrió a la generación de este protocolo de seguridad para los estudiantes cuando haya un caso similar, se sepa cómo se debe actuar, y también le permitió al Ministerio de Educación darse cuenta que no se cumplía a cabalidad, porque el problema en esta situación fue que, según el testimonio de los padres y de los compañeros, es que el colegio no le creyó a la joven. Entonces eso hizo generar este tema de las dudas de que en el protocolo siempre hay que escuchar a la víctima y no tomar parte antes de oír lo que dice en este caso la joven agredida. Estaremos pendientes entonces de la audiencia que se desarrolle este jueves respecto o en contra de esta persona que es la principal sospechosa. Ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que en emergencias como las inundaciones en la parroquia de Guayabamba o la tragedia de La Gasca el año pasado, lo recordarán, nos recuerda también lo frágil que es la ciudad. La gestión de riesgos y prevención de desastres debe ser una política local que los municipios coordinen con el gobierno central que tiene su competencia. Esto es lo que advierten los expertos. Veamos. Emergencias como La Gasca del pasado 31 de enero del 2022 que dejaron estas imágenes de terror, dolor y muerte. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo sucedido este fin de semana en la parroquia Guayabamba, en el norte de Quito, son un ejemplo constante de cómo esta urbe en medio de las montañas y al pie de un volcán tiene dificultades, porque su entorno así lo establece. Recordemos lo que sucedió con el volcán Pichincha hace 23 años. Hay un estudio interesante de Naciones Unidas que dice que por cada $1 que se invierte en prevención, se ahorran 8 en respuesta. Y eso tiene mucho que ver con el espíritu de la ley. Todos debemos trabajar en la reducción de riesgos, pero no pensando solo en los alcaldes. La reducción de riesgos se hace desde la Junta Parroquial. Esto no ha sido enfocado como un problema estructural de política de Estado, sino como una acción de respuesta cuando ya sucede la tragedia o el evento, como una inundación, un deslave, un deslizamiento, un terremoto e incluso una erupción. Y cuando van con su propuesta de campaña o cuando van a los debates, dicen que van a regularizar estos barrios. ¿Qué va a suceder? Lo que pasó en La Gasca hace un año. Es el criterio técnico de gestión de riesgos y desastres de Cristian Rivera, un técnico especializado, que desde su experiencia, los exalcaldes no han manejado técnicamente el problema. De hecho, le preocupa que los candidatos actualmente toman con ligereza y lo que hablan del asunto no es técnico, sino más bien de manera general, sin una propuesta seria y más bien centrado en un ofrecimiento de campaña. Byron Galarza, Noticias 7.
Entonces los expertos dicen lo que ya vemos en pantalla. Quito no tiene una política de riesgos ante emergencias climáticas y eso es lo que pudimos ver el año pasado. Y claro, las imágenes que vemos ahora y que recordamos ahora son escalofriantes respecto de lo que ocurrió en Agasca y no es cosa menor lo que ocurrió en Guayabamba. Exactamente, hay que tener mucho cuidado y recordar que todavía estamos en temporada de lluvias. De hecho, te cuento, Andrea, hoy por si acaso habrá sol en Quito al mediodía, pero en la tarde lluvias, así que mucha atención, pero también con el sol, porque respecto a esto, según lo que ha dicho el INAMI, va a haber rayos ultravioletas muy altos en Quito, en Guayaquil, en el resto del país serán muy altos, pasando los 8 grados, el 8 nivel, en Quito va a ser de 11, entonces lastimosamente, bueno, eso es lo que nos pasa aquí en nuestro país, que durante estas horas usted tiene que cuidarse del sol y luego de la lluvia porque puede caer muy fuerte. Así es, y en temas del clima también les contamos que un nuevo oleaje se hará presente en las costas ecuatorianas, así lo advierte el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR. Se prevén olas de hasta 2,5 metros. Se estima que este fenómeno natural esté presente hasta el 22 de enero. Un oleaje de intensidad alta, similar al que ya se presentó días atrás, se registrará nuevamente en las costas ecuatorianas desde este martes 17 de enero. Así lo explicó Giorgio de la Torre, coordinador general de Asuntos Oceanográficos del INOCAR. Y esto puede durar hasta el día 21 o 22 de enero. Generalmente tenemos una duración entre 4 y 5 días del oleaje. El comandante señaló que primero se sentirá en las Islas Galápagos y posteriormente en las zonas costeras del país, sobre todo al noroeste del Pacífico. En menor proporción en el Guayas y en el Oro, pero sobre todo las costas expuestas al oleaje, las costas de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, se van a ver bastante afectadas. ¿Pero qué implica un oleaje? Olas que tienen entre 2 metros y 2,5 metros de altura. Esto es lo que las vuelve anómalas, la condición de su altura y asociada al periodo de la ola que se mide en segundos y en este caso es entre 20 y 21 segundos. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se emiten recomendaciones tanto para el sector productivo como para el turístico. Tenemos que localizar y asegurar presencia de salvavidas o socorristas que estén en el sector, evitar entrar al mar y reconocer las señales de peligro ubicadas en las playas. Al momento, 40 playas del país se encuentran con bandera amarilla. La Secretaría implementó una página denominada Alertas Ecuador donde se podrá visualizar su estado. En bandera amarilla nos dice es que tengamos cuidado al ingresar al mar. Generalmente los oleajes afectan la costa ecuatoriana en los meses de enero y febrero, según detallan las autoridades. Por ello recomiendan mantenerse alerta a los canales oficiales. Olga Velasco, Noticias 7. Hola, hola, muy buenos días. Feliz martes con todos allá en casa y también aquí en el estudio. Compañeros, ¿cómo están? Gracias, hola, ¿qué tal, bien. Nini? Buenos días. ¿Con frío? Sí, un poco. Sí, Se nota. Bueno, vamos a empezar con la información porque Barcelona ya está haciendo su pretemporada, como lo decíamos, en Miami. Viajó, de hecho, el día de ayer y se encuentra ya entrenando para lo que serán sus partidos de comprobatorios, digamos, de alguna manera, unos partidos amistosos que tiene planificados allá en Miami. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer también que el que tenía previsto para jugar el 18 de enero con el Atlas fue cancelado debido a que los jugadores del Atlas tuvieron problemas con la visa para viajar a Estados Unidos, entonces ya no será posible ese encuentro amistoso. Sin embargo, todavía están los partidos del 21 de enero contra Herediano y el 25 contra Dallas a las 19:15 ambos, y se ha reconfirmado que estos dos partidos sí se llevarán a cabo. El que estaba previsto y se canceló, sin embargo, se realizará con un equipo local a puerta cerrada, no habrá público, así es que sí tendrán también sus prácticas. Estos entrenamientos se realizan en el Soccer Stadium
que es lo que está asignado para que jueguen también los otros partidos amistosos. Así es que Barcelona se entrena ya en Miami, nada más y nada menos que con los compatriotas también, que podrán verlos allá en Estados Unidos. Y con equipo completo, me imagino. No, también Barcelona tuvo inconvenientes con un par de jugadores que no tuvieron visa tampoco, están haciendo los trámites y se integrarán más tarde al elenco principal, pero en todo caso está la mayoría de la plantilla ya en Estados Unidos y resolviendo unos pequeños detalles como estos. Vamos a continuar con más información. Ahora nos vamos a la mini tri, porque se vienen ya los partidos de Sudamericano Sub-20 que empieza este 19 de enero y ahí están, miren ya los entrenamientos. Será del 19 de enero al 12 de febrero en Colombia este campeonato, del que vamos además a ser los campeones defensores del título. En 2021 no se llevó a cabo debido a la pandemia, así es que vamos ahora en el 2023 a defender ese título de campeón, ¿no? El viernes 20 jugará versus Chile a las 19:30, el domingo 22 a las 16 horas contra Bolivia, el jueves 26 contra Venezuela y el sábado 28 contra Uruguay, que es el grupo que le ha tocado a Ecuador para este torneo. Un grupo accesible, ¿te parece? ¿Te parece fácil Chile, Bolivia, Venezuela y Uruguay? ¿Cuál de esos es más difícil? Uruguay. Bueno, Chile, tenemos un tema ahí además con Chile, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Previo al Mundial ocurrió este tema con Byron Castillo, Chile que estaba reclamando la eliminación de Ecuador por esto, pero bueno, vamos a ver si es que en el Sudamericano Sub-20 no se presentan inconvenientes. Ahora les quiero contar que también la arquera de Independiente del Valle. Ayer estábamos hablando de la medio centro de Independiente del Valle. Ahora le toca a la arquera de Independiente del Valle, Andrea Morán, quien se va porque fichó por una temporada con el Nacional de Uruguay. Ella es parte de Dragones IDB, pero bueno, ahora mira, con su gran desempeño, porque además es parte de la tri femenina. Esta chica de 23 años que ha firmado este contrato por una temporada. Qué gusto por el fútbol femenino, Andreita. Sí, realmente qué bueno que pongan también atención a nuestras jugadoras en el fútbol femenino. Como siempre, Ecuador TV pendiente de lo que ocurre con ellas. Así es, y nos vamos también a hablar de Moisés Caicedo porque se prepara, o eso dice, se prepara un millonario ofrecimiento por este gran jugador. ¿Tú qué piensas de Moisés Caicedo, Lautaro? Estoy ilusionado, espero que en verdad llegue al equipo que ya nos vas a decir, porque creo que tiene unas condiciones impresionantes y está para grandes cosas, Moisés. Así es, está siendo visto por el mundo entero y el Chelsea es ahora el que prepara este ofrecimiento de 79.2 millones. Esa sería la oferta de el Chelsea. Y ahora, bueno, vamos a ver, porque en cambio el Brighton ha dicho que no está dispuesto a sentarse a conversar por menos de una oferta de 91 millones. Así es que el fútbol inglés está viendo el mercado para ver cómo se maneja este tema con Moisés Caicedo. La verdad, yo creo que es un jugador con muchísimo futuro, con muchas condiciones, y esto le permite precisamente que los números sigan elevándose conforme pasan los partidos, pasa el tiempo. La gente fuera del país inclusive lo mira bastante. Hay videos editados en donde se pueden ver las jugadas de Moisés Caicedo y que son muy sorprendentes. Entonces, así las cosas con el fútbol ecuatoriano. Ahora vamos a pasar al fútbol internacional, porque el PSG es lo que provoca, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre Richarlison, porque ha dado unas declaraciones que la verdad dio un gran papel en el Mundial. Ha dicho que la eliminación le duele más que haber perdido un familiar. Interesante. Bueno, esa es la información entonces deportiva. Ahora continuamos con más, compañeros. Gracias, Mili, por aquella información completa. Ahora les contamos, amigos, que la veda de cangrejo azul arrancó desde el domingo 15 de enero y se mantendrá un mes hasta el 15 de febrero. Durante ese periodo se prohíbe su captura, transporte, posesión, procesamiento, comercialización interna, así como su consumo. La veda es el proceso de crecimiento de los crustáceos en el que cambia de caparazón, por lo que la finalidad es protegerlos y evitar intoxicación al consumirlos
por la alta concentración de oxalato de calcio, nocivo para la salud, es lo que se ha comentado. Usted se preguntará entonces qué ocurre con lo que estamos viendo ahí, esa delicia. El cangrejo rojo aún no está en veda, no comienza la veda del cangrejo rojo y está prevista para el 1 de febrero, así que tenemos varios días para poder comer cangrejo rojo, así que hay que aprovecharlo. ¿Han comido cangrejo azul? Sí. Yo no. Es más común en la costa, creo, tal vez, puede ser. Me parece que no tanto, igual es del cangrejo rojo, pero no tiene el sabor del cangrejo rojo, evidentemente. Yo prefiero el rojo, así que... Yo prefiero el rojo también. De hecho, el fin de semana estuve comiendo cangrejo rojo, aprovechando por si acaso. Ah, bueno, ese todavía puedes, claro, hasta el 1 de febrero. Antes de iniciar el noticiero, decía Lautaro, voy a decir que voy a invitar a Mili a comer cangrejo, pero como está en veda, ya no se va. Excusa, no, claro. no, señor, pero el cangrejo rojo sigue en vigencia hasta el 1 de febrero, así que por favor, Mili, para que anotado ahí, listo, no se escapa. Con esto entonces nosotros, amigos, nos vamos ya para empezar la jornada laboral. Hoy hay varias cosas noticiosas, les esperamos. Recuerden ustedes de la emisión estelar a las 19 horas y por supuesto quédese conectado a la programación de Ecuador